el tema de quemaduras, sobre todo vamos a platicar de gran quemado. Vamos a platicar un poquito acerca de las áreas que vamos a estar tomando en cuenta para un paciente con quemaduras. Primero vamos a ver la extensión por extensión. Vamos a estar hablando sobre todo de pacientes adultos. En el paciente pediátrico es diferente porque, pues obviamente la distribución de las áreas corporales es diferente. Es mucho más grande la cabeza en los pacientes pediátricos que en los adultos. Y pues para poder tener bien establecido es la regla de los 9. Es una regla que ya es internacional. Esta regla de los 9 nos habla sobre todo que en el paciente adulto la cabeza en su totalidad, tanto por delante como por detrás, nos va a dar una totalidad del 9% de superficie corporal quemada. Si está afectada solamente la parte anterior, le vamos a dar un 4.5. Si está afectada nada más la parte posterior, igual. Pero si tenemos afectación completa, pues le vamos a dar los 9 completos. En el tórax y en el abdomen, tórax 9, abdomen 9, ¿sí? Tanto por delante como por detrás, en una totalidad del 18%. Los brazos en su totalidad 9, por delante 4.5, por detrás 4.5. Las extremidades inferiores van a ser 9 por delante, 9 por detrás. El área genital, algunos tendremos 5%, otros en su generalidad nada más van a tener 1%, ¿verdad? Entonces, eso es lo correspondiente a las áreas de superficie corporal, y dependiendo de la extensión, la señorita Ilse no sabe cómo reírse, así como que, oh, doctor. Sí. Eso es como vamos a estar teniendo por extensión, cuánto porcentaje de superficie corporal quemada tenemos. ¿Okay? Esto es por extensión. Esta es la diferente distribución, lo que veíamos en pacientes pediátricos y en pacientes lactantes. Vemos cómo hay una diferencia, cómo va incrementándose conforme vamos disminuyendo en cuanto a los grupos etarios. 7% en los pacientes pediátricos, 9% en los pacientes lactantes, y vemos la distribución diferente que hay en las diferentes partes de sus regiones corporales. Pero pues bueno, ahorita la clase o la asignatura es más que nada encaminada a los pacientes adultos, y nos vamos a quedar con la regla de los 9 aquí. Por histología normal, así de forma bien sencilla y forma bien rápida, la dividimos en 3. Epidermis, dermis e hipodermis. Se acabó. En la epidermis, eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la afectación, esto va a ser ya la profundidad. Habíamos hablado de extensión de superficie corporal. Esta va a ser en cuanto a grado de profundidad. Si tenemos afectada la pura epidermis, va a ser primer grado. Si tenemos afectada la dermis, va a ser segundo grado. Y si tenemos afectada la hipodermis, vamos a tener ya de un tercer grado. Primer grado, solamente está afectada la epidermis. Segundo grado, cuando empiezan ya a formarse lesiones ampulosas, ¿sí? La dermis. Y tercer grado, ya cuando tenemos afectación vascular o tenemos exposición de tejido muscular o de tejido conectivo o de tejido un poquito más profundo, ya lo vamos a tener en tercer grado. En algunas situaciones tenemos hasta un cuarto grado. Muy bien. Tipos de quemaduras, las superficiales, que vienen siendo las de primer grado, solamente está afectada la epidermis. Vamos a tener solamente dolor, no va a haber inflamación, enrojecimiento. Esto como cuando se asemeja, como cuando te quemas al sol, que tienes una exposición prolongada al sol, que vas a tener una quemadura de primer grado. Vamos a tener las de segundo grado, donde ya tenemos blisters o ya tenemos ampollas. Aquí ya tenemos una afectación de la dermis. Y en las de tercer grado ya tenemos una destrucción de tejido, tenemos ya tenemos una exposición o tenemos una afectación vascular, ya tenemos sangrado. Cuando tengamos sangrado seguramente ya estamos teniendo una afectación de tercer grado. En algunas literaturas se van a topar con que las de segundo grado se pueden diferenciar en segundo grado superficial y segundo grado profundo. Ahorita solamente vamos a considerar
como segundo grado así general, ¿no? Estamos hablando así de generalidades de quemados. Nuevamente recordando entonces, las de primer grado vamos a tener solamente una afectación en la epidermis, las de segundo grado vamos a tener una afectación en la dermis, y las de tercer grado vemos cómo hay una exposición ya de músculo, grasa, ¿sí? Y afectación vascular, y que podemos llegar a tener sangrados como vienen aquí en la lámina. Recordando lo que mencionábamos, existe un cuarto grado. En ese cuarto grado nos mencionan que sobre todo es con afectación de quemaduras eléctricas, y vamos a tener una quemadura, una lesión específica sobre tendones o huesos. Esa ya sería una de tercer grado. Perdón, de cuarto grado. Doctor. En el paciente gran quemado, sí, dime. ¿Las lesiones por frío no entraban también en el cuarto grado? Sí, sí, todo lo que tenga afectación osteotendinosa, vamos a tener ahí un cuarto grado. Okay. ¿Sí? Osteotendinosa. ¿Ok? Gracias. En el paciente gran quemado es un capítulo aparte. El capítulo de gran quemado vamos a tener la consideración de que existen, dependiendo del grado, dependiendo de la edad, dependiendo si tiene una afectación o no por quemadura eléctrica o no, vamos a tener que existen diferentes criterios para considerar un paciente como gran quemado. Por ejemplo, pacientes que tengan cáncer, diabetes o embarazo, cualquiera que sea su extensión y su profundidad, su extensión, se va a considerar como gran quemado. Si se fijan aquí, nos marcan 2 puntos, ¿no? Uno, que sea una extensión por encima del 25% de quemaduras de segundo grado, ¿sí? Las de primer grado no se consideran, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo en pacientes, tanto pediátricos o adultos, que tengo más del 10% en quemaduras del tercer grado, si ya se considera como un paciente gran quemado. Entonces, ¿a qué nos referimos aquí con esto? Nos vamos a referir con que normalmente en las quemaduras de segundo grado, que son un poquito más de las más comunes, de segundo grado, si yo tengo una extensión por encima del 25%, ya lo considero como gran quemado en el adulto. Si yo tengo más del 10% de una profundidad de 10% en un tercer grado, ya lo considero como gran quemado. Si yo tengo lesiones que te involucran cara, ojos, vía aérea, genitales o manos, ya también ahí lo debo de considerar como pacientes gran quemados. Todos los pacientes que tengamos quemadura eléctrica, lo debo de considerar como gran quemado. Los pacientes que, aparte de que presentaron la quemadura, presentan algún tipo de trauma, ¿sí? También los considero como gran quemados. O sea, existe una gran diversidad de conceptos para considerar un paciente gran quemado. ¿Y por qué la importancia? Pues ahorita vamos a ver. En esta lámina que tenemos una afectación solamente de la epidermis. ¿A qué quemadura correspondería? Grado 1. Primer grado. Primer grado, ¿verdad? Primer grado. ¿Sí? Aquí tenemos ya unas lesiones ampulosas. Tengo una afectación mínima, pero ya tengo algunas lesiones ampulosas que si yo reviento estos blisters, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener exposición de glándulas sebáceas, voy a tener exposición de la dermis, entonces ya se podrían considerar como de segundo grado, pero si se fijan es una extensión mínima, ¿ok? Aquí en este pequeñito que tenemos. Segundo grado. Primero y segundo. Segundo grado. Primero, aquí tenemos de primero, aquí ya tenemos quemaduras un poquito más profundas. De segundo grado tenemos blisters, ¿sí? Aquí tendríamos un blister muy grande que se reventó, pero ya tenemos una exposición de la dermis y pues obviamente ya la debo de considerar como segundo grado. Afectó, es por escaladura seguramente, se les haber caído el agua hirviendo. Y si se fijan en cara, aquí tenemos enrojecimiento, que sería correspondiente solamente a un primer grado. ¿Aquí qué tenemos? Segundo grado con las ampollas ya reventadas. Segundo grado, ¿verdad? Tenemos exposición de glándulas y de folículos. No tenemos una exposición tan profunda, ¿sí? Solamente llega hacia un segundo grado. Aquí tenemos una lesión ampulosa, se revienta, tenemos exposición de la dermis y pues lo correspondiente a un segundo grado. Aquí que tenemos igual, de igual forma, vemos
segundo grado, exactamente tengo una exposición, glándulas y folículos, no tengo sangrado, no tengo exposición más allá de la hipodermis, no tengo más que la exposición de la primera y segunda capa, ¿no? Una de segundo grado. Aquí si se fijan en este tipo de lesiones, pues obviamente ya tengo exposición de la grasa, vemos aquí, bueno, en mi computadora no se ve muy bien, pero en el teléfono sí se ve padre, inclusive se diferencia entre amarillo y blanco, y ya tengo sangrados, ya tengo una exposición de la hipodermis, entonces aquí ya tengo una afectación de un tercer grado, ¿sí? Ya tengo una quemadura de tercer grado aquí en el hombro, ¿no? Aquí, pues bueno, tengo una exposición sumamente importante, ¿sí? Tengo una exposición, obviamente, ¿esto de qué sería? Tercer grado, ¿no? Si nos vamos por extensión, profundidad, tercer grado. Extensión, de lo que se ve, aquí tengo la parte posterior del tórax y la parte posterior correspondiente al abdomen. ¿Esto cuánto nos daría? 18. 18%. ¿Y qué quedamos? Que en esta de qué por profundidad, ¿qué son? ¿Segundo o tercer grado? Tercer grado. Tercer grado, ¿verdad? Y por definición, con tercer grado, ¿cuánto porcentaje lo debo de considerar para considerarlo un gran quemado? 10%. 10%, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de que es un paciente gran quemado, que tendría que determinarse su estancia ya en una unidad de cuidados intensivos posteriores a un aseo quirúrgico, ¿no? Aquí que tenemos, obviamente es una quemadura muy extensa en cuanto por extensiones, demasiado grande. En cuanto a profundidad, está comprometido y tenemos visualización ahí de la hipodermis, glándulas sebáceas, tejido conectivo, vasos que están rotos, entonces es una de tercer grado. Aquí, por extensión que tenemos, tengo de la caja torácica y de abdomen, ¿cuánto sería? 18. 18. Si nos vamos a sacar los brazos, aquí lo que vemos, lo que alcanzamos a ver, pero pues evidentemente circunferenciales las lesiones, ¿cuánto tendríamos del brazo? 9. 9 de un lado, Y 9 del otro. Ajá, entonces tengo 18 tóraco abdominal más 18 de ambos brazos, ya tengo una extensión del 36%, ¿no? De lo que se alcanza a ver solamente ahí, ¿no? Entonces tengo un paciente gran quemado con unas quemaduras de tercer grado de aproximadamente un 36%. Si nos tomamos en cuenta de que también las manos están afectadas 1% y 1%, pues bueno, ya incrementaría, ¿no? Pero en relación a eso. Aquí que vemos, señorita Andrea Herrera, regálenos su conocimiento. Pues serían quemaduras de tercer grado, porque ya hay exposición y sangrado. ¿De cuánto por ciento? Pues del abdomen inferior serían 9%, de los muslos 9 y 9. Acuérdate que era... Bueno, 9 suponiendo que sea nomás de la parte de la anterior, parte anterior, ¿no? ¿Verdad? Si fuera circunferencial, pues ya sería el 18. Ok, entonces serían 9. 9 ¿Y 9? 18. ¿Y este? También 27. Ajá. ¿Y el área genital? 1%. ¿Cuánto quedamos que era el área genital? 1%. 1. No, Andrea, sí. No, en usted 5, doctor, en todos los demás 1. Así se contesta, Andrea. Ok. Entonces, ¿cuánto le sumamos? Ay, 28. Ya me confundí. 28. O sea, el total 28 de tercer grado. Aproximadamente. ¿Lo consideramos como un paciente gran quemado? Sí, ¿verdad? Porque es de tercer grado. Ya es de tercer grado y necesitamos solamente un 10%. Muy bien. Señorita, a ver, nada más activos, porque todos están dormidos, están los tacos y no sé qué onda. No, ahí se llama. A ver, quinto C, joven quinto C. Soy yo. Dígame. Sí. ¿Qué ves ahí, cabrón?
Pues esa es una quemadura ya de tercer grado por la exposición y el sangrado abundante que se ve ahí. La exposición de la hipodermis. Se encuentra tanto en tórax como en abdomen. Entonces ahí sería un 18. No estoy seguro si es circunferencial, pero pues se abarcan. Con 18 ya lo consideramos como un gran quemado, ¿verdad? Ahí de lo que alcanzamos a ver, tiene un 18% de unas quemaduras de tercer grado. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, mi Richard. Hola. Sí, también esto es de tercer grado. También por la exposición. Ahí también se alcanza a ver como la hipodermis como en medio. Y bueno, al menos de lo que vemos, sí ocupa toda la espalda. Entonces es ¿verdad? Es un 18. Es un 18% mínimo, ¿verdad? Que muy extraña ese tipo de lesión porque los brazos están respetados. Como, ¿qué creerías que le pasó? Ajá. Yo considero aquí que este paciente traía su... Traía su pantalón, que lo protegió. ¿No se cayó dónde? Como encima de algo que estuviera caliente, pero solo esa parte. Como en un comal, ¿no? Como que si lo hubieran querido cocinar, ¿verdad, Paola? No, qué buena imaginación, Paola. No, sabrá Dios que parecen lesiones por escaldadura. Parecen mucho lesiones por escaldadura. Pues obviamente es una imagen. Aquí tenemos una afectación a tendones con exposición ósea, ¿sí? Generalmente, pues, ¿qué te imaginas que es ese tipo de lesión? Es una lesión eléctrica, ¿sí? Porque hay chamuscamiento de tejido, tenemos tejido quemado, tejido carbonizado, con exposición. ¿A qué tipo correspondería esta? Cuarto grado. Cuarto grado. Cuarto grado. Aquí de igual forma tenemos una lesión eléctrica. Siempre que vean tejido carbonizado, tejido chamuscado, por así decirlo, ¿sí? Van a ser quemaduras eléctricas, ¿no? En este caso, acuérdense que siempre vamos a tener una lesión de entrada y una lesión de salida. Aquí ya tenemos una exposición tendinosa, lesiones, esta se correspondería a un cuarto grado. Aquí es un cuarto grado ya regenerado. Tenemos una quemadura bien extensa donde teníamos afectación tendinosa. Esta sí no es esta es por quemadura por calor y la exposición tendinosa como quiera, a pesar de que no fue eléctrica, ¿no? Entonces, estamos en el módulo de trauma y si se fijan, siempre vamos a manejar en cualquier paciente con trauma de cualquier origen, vamos a considerar nuestro A, B, C, D, E, ¿ok? Y nos vamos a ir a nuestra reanimación primaria, nuestra revisión primaria, que va a ser mi A. ¿A qué se refiere la A? Siempre recordando, mantener una vía aérea permeable con control de la columna cervical. Tendríamos que ver qué fue lo que pasó, qué tipo de lesiones. Una vía aérea puede estar comprometida por quemadura directamente de las estructuras que conforman la vía aérea, o bien que el paciente tenga alteraciones neurológicas dependiendo de dónde fue. ¿Por qué una neurológica? Sobre todo si está en un espacio confinado, si está en un espacio cerrado y tenemos se está quemando algo, ¿qué es lo que puede pasar? Que el mismo humo va a generar que tengas una lesión por inhalación, que tengas una intoxicación por monóxido de carbono, y esto me va a generar deterioro del estado de alerta, deterioro neurológico, y que mi paciente tenga un deterioro cognitivo importante, pero es secundario a la inhalación de humos, ¿no? Entonces tendríamos que ver si hay fuegos en espacios cerrados, si hubo quemadura directamente en cara y cuello. ¿En qué casos se presenta esto? Muy frecuentemente, ¿se acuerdan? Cuando prenden el boiler. ¿Sí? Existen muchas lesiones cuando les explota en la cara el boiler, ¿no? Vamos a tener esto, ¿no? ¿Y cuáles son los indicativos de quemadura de la vía aérea? Vamos a tener que las vibrisas están quemadas, ¿sí? Que el paciente esté escupiendo y que tengamos carboncito en el mismo esputo, o que cuando tengamos una revisión directa sobre la faringe, vamos a tener partículas de carbón. Aquí tenemos cómo tenemos partículas de carbón, cómo tenemos las vibrisas quemadas,
como tenemos esputo carbonado o la lengua lo tenemos con pedazos de carbón en toda la vía aérea, ¿sí? Como tenemos la quemadura en la cara, siempre debemos sospechar que este tipo de pacientes tiene una lesión de la vía aérea por quemadura. Aquí tenemos a una laringoscopía directa. Como tenemos presencia de hollín o presencia de esputo carbonado a nivel de la vía aérea, vemos cómo está quemado. Aquí ya tenemos edema laringio importante por el mismo calor que se genera. Martita, ¿ahí estás, Martita? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿De dónde eres tú, Martita? Sí. ¿De Torreón? ¿De dónde eres? No me escucho. ¿De Torreón, Martita? Pues sí, te escucho como que de Torreón, pero no sabía que era de Torreón. Bueno, Martita, ¿has visto a los perritos que están atropellados en la carretera? Sí, creo. Sí. ¿Los ves un día y luego qué pasa al día siguiente cuando los vuelves a ver, que no los retiran? ¿Están pegados al piso o qué? No sé. ¿No sabes? Alguien que haya visto así varios días un perrito que lo hayan atropellado y que esté muerto ahí en la carretera, les doy un tip. No están pegados al piso, ¿eh? No están pegados al piso. Pues se van A volviendo Martita, como ¿quién sabe, Martita? Se ven negros. Como negros, puta madre. Pobre señor Antonio Quiñones, ya le dijeron que tiene color de perro muerto. Aplastados. Aplastados, no. Se inflan. ¿Han visto? Se inflan, Se inflan, sí. En algunas facultades de medicina podrían decir, empiezan a edematizarse, doctor, pero está bien. Si dicen se inflan, está bien, se los voy a tomar como válido. Se inflan, ¿por qué? Porque existe por el calor una desnaturalización de las proteínas y empieza a generarse edema y se empiezan a hinchar. Pasa lo mismo en las lesiones por calor, ¿sí? Se genera un edema importante por desnaturalización proteica. Aquí haz de cuenta lo que pasa en este edema laringio, Martita, ¿qué es lo que pasa? Hay una exposición directa de calor, empiezan a desnaturalizarse las proteínas de la laringe y se empieza a generar una pérdida de la presión oncótica por la misma pérdida de la proteína óptima y se empieza a generar un edema aquí a este nivel. ¿Cuál crees, Martita, que sería la principal complicación de este paciente? Podría ser obstrucción respiratoria. Claro, una obstrucción de la vía aérea, y aquí el problema es de que cómo lo vas a ventilar si está completamente edematizado. Aquí tendríamos, ¿qué se te ocurre de el tratamiento, Martita? Ya dices, hijo, o sea, su hijo no vas a decir, hijo de su pinche madre. Pues no lo puedes intubar. ¿No lo puedes intubar? No, traqueostomía. Traqueostomía, ¿una quérica o una traqueostomía de urgencias? Muy bien. O sea, aquí porque ya perdimos la oportunidad, este paciente difícilmente vas a poder intubarlo, va a ser bien complicado intubarlo. Por eso, si tienes un paciente con sospecha de vía aérea quemada, no te esperes, es mejor intubarlos antes de que te enfrentes ante esta situación, ¿no? ¿Cuáles van a ser las indicaciones para intubarlo? Vamos a ver que tengamos eritema orofaringio, que tu paciente esté con disfonía, que tenga tos de perro, que tenga estridor laringio, que empiece con dificultad respiratoria o con taquipnea. Esos van a ser los criterios para considerar que mi paciente necesita un manejo avanzado de la vía aérea. Nos vamos hacia la B, que vendría siendo mi ventilación. Ok. Tema de la ventilación. ¿Qué voy a determinar cómo puedo pensar que mi paciente puede tener una afectación en cuanto a su ventilación? Y si se fijan, aquí vienen cuatro tipos. La saturación, muy bien. La frecuencia respiratoria. El estado de alerta que puede descomponerse. ¿Sí? Entonces, aquí voy a determinar
si tengo unas lesiones como las que veíamos ahí, que son lesiones circunferenciales, ¿cómo creen que puede afectar esto a la ventilación? Pues... ¿Con la limitación de la expansión del tórax? Exactamente. Exactamente. Y asimismo el mismo dolor pone al paciente en un estado de ansiedad que Exactamente, afecta eso, ¿no? El dolor, muy bien. Ok, muy bien. Las lesiones explosivas, haz de cuenta que si estás en una zona de guerra, que si te estalla aquí un tanque de gas, pues, ¿qué es lo que te puede generar? Puedes explotar, sales volando, te golpeas en el tórax y tienes alguna lesión pulmonar. ¿Sí? Las inhalaciones por sustancias químicas en alguna empresa o algo, pues también nos van a generar neumonitis. Y es muy frecuente la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? En cuanto a la C, ¿sí? En cuanto a la C, tengo que tener un control de la presión arterial de forma adecuada. Esos pacientes están hipovolémicos, como un tipo de choque hipovolémico, porque al no tener una barrera térmica normal, que es la piel, voy a tener una evaporación de agua, que hay desnaturalización proteica, y qué pasa con las proteínas sanguíneas, se destruyen, y qué va a generar pérdida de la presión oncótica, y qué va a generar fuga capilar, extravasación de líquido, porque no hay proteína que la mantenga dentro del vaso. Entonces, ¿cómo va a estar mi estado intravascular? Pues obviamente va a estar disminuido. Voy a tener un colapso intravascular a consecuencia de todo esto. Entonces, tengo que controlar adecuadamente la presión arterial, mi frecuencia cardíaca, que puede estar elevada tanto por hipovolemia como por dolor. Muy importante esto, por dolor también te genera la frecuencia cardíaca y no significa de que le falta volumen. Entonces, para esto igual, tengo que canalizar 2 vías gruesas, tengo que tomar muestras sanguíneas, tengo que insertar un catéter urinario para estar midiendo adecuadamente mis volúmenes urinarios, insertar un catéter nasogástrico, examinar pulsos periféricos, sobre todo en las quemaduras de extremidades. ¿Por qué creen? ¿Por qué, señor Antonio Quiñones? ¿Por qué debes de examinar pulsos periféricos en las quemaduras de extremidades? Por una posible síndrome compartimental. Un síndrome compartimental. Perfecto, cabrón. Perfecto, hijo de la chingada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado con eso y posteriormente empezar nuestra fórmula de reanimación. Existe una fórmula que es la fórmula de Parkland. Esta fórmula de Parkland es muy sencilla. Tengo voy a determinar 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, por porcentaje de superficie corporal quemada. ¿Sí? Muy bien. Ese es Parkland, ¿ok? Parkland. ¿Cómo voy a determinar el tratamiento con Parkland? Parkland, ya vimos cuánto, pero el total o el 100% de lo que me salga el porcentaje, lo voy a administrar media, el 50% en las primeras 8 horas de iniciado el cuadro, y el siguiente 50% las siguientes 16 horas. Ojo, ¿sí? Si tu paciente, te recomiendan en algunas guías, por ejemplo, te llega con 2 horas después de haber iniciado la lesión, ¿qué es lo que voy a hacer? El 50% que le tocaban, se lo voy a poner ¿en cuánto tiempo? En 6. Son 8 horas a partir de que inició la quemadura. Por eso siempre es importante preguntar a qué horas fue. Acaba de ser, ok, perfecto. Entonces tomo como minuto 0 al arribo del paciente. Si te dicen, a lo mejor estaba en una mina que está a 3 horas de aquí, pues bueno, ahí ya llevamos 3 horas de retraso en la reanimación, por eso tiene que ser un poquito más agresiva y vamos a tomar en cuenta si está a 3 horas de haberse realizado, bueno, de haber presentado el accidente,
lo voy a, el 50% inicialmente solamente en 5 horas. ¿Sí queda claro ese concepto? Sí, ¿verdad? ¿Podría poner un ejemplo de Parkland? Es que no, o sea, vi la fórmula. Ahorita al final, güey. Ahorita al final. ¿Sí? Esto es por Parkland. Ok, Parkland. Existe una versión que está más actualizada por parte del ATLS, donde nos marca que aquí no es tan adecuado reanimar excesivamente con volumen, que tendríamos que tener una pequeña, deberíamos de tener mucha precaución con la sobrereanimación hídrica. ¿Por qué? Porque ese tipo de pacientes, a final de cuentas, tienen una fuga capilar y te generan una extravasación de ese líquido que le estás aumentando, y sobre todo puedo tener problemas pulmonares, ¿sí? Y problemas intraabdominales. ¿Por qué? Si yo sobrereanimo a un paciente y tengo fuga capilar y esa misma agua que yo le estoy pasando se pasa a un tercer espacio en abdomen, ¿cómo creen que va a estar la presión intraabdominal? Elevada. ¿Y qué te va a generar esa presión? Diana Caldera, ¿cómo estás? ¿Qué crees que genere, Diana, la presión intraabdominal elevada? ¿Una dificultad respiratoria? ¿O una compresión en el corazón también? Presión intraabdominal. Ajá. Intraabdominal, perdón, entendí intratorácica. Sí. Intraabdominal aumentada. Pues que empiece a haber que el flujo sanguíneo a los órganos abdominales empiece a disminuir. Okay. Eso, muy bien. Ajá. Muy bien, ¿qué más? Qué buena, qué chingona, muy bien. ¿Quién es su maestro de urgencias? Un doctor llamado Ledesma. Apellado. Llamado, güey. Apellado, como de chicharrón de pella. Su apellido es Ledesma. Yo me apello. Okay. Ya bien francesa. Sí, ya sé. ¿Cómo crees que va a estar el retorno venoso, pequeña? Pues disminuido también. Disminuido. Entonces, ¿cómo crees? Si disminuye el retorno venoso, ¿cómo crees que va a estar el gasto cardíaco? Bajo también. Entonces, si te fijas, todo es un círculo vicioso que también te va a estar generando una hipoperfusión a final de cuentas, ¿no? Si te fijas, todo lo que hemos visto del curso, siempre tenemos que terminar en hipoperfusión, que a final de cuentas es el deterioro de cualquier enfermedad, es el deterioro final, esta hipoperfusión, ¿no? Entonces, el ATLS nos marca de que el cálculo de las soluciones en quemaduras de segundo y de tercer grado tiene que ser solamente a la mitad, o sea, 2 mililitros por porcentaje de superficie quemada por el peso. Y de igual forma, la mitad en las 8 horas y la mitad en las siguientes 16 horas. Solamente ATLS, nomás que pensé que tenía aquí la gráfica, pero seguramente habría otra presentación. ATLS nos marca que en las quemaduras eléctricas, en esas sí nos vamos a ir a 4 mililitros por kilo. 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Al final vamos a ver un par de ejemplos, pero si quieren, ok. Por ejemplo, la señorita Andrea Herrera, ¿sí? Señorita Andrea, ¿tiene usted novio? Sí, doctor. Sí, ¿cómo se llama el novio? Gerardo. ¿Está aquí en el grupo? Así es. Sí, a ver, quiero ver a Gerardo. A ver, habla Gerardo para que salgas. Aquí estoy, Doc, aquí estoy. Ese. Sí. No te creas, no te he visto. Espérate, no te he visto, güey. ¿Con quién? ¿Antonio Moreno? No. Él es su mini yo. Ay, sigue con barba el hijo de la chingada. Pues ya volvió a crecer, Doc. ¿Y qué, güey? ¿Qué le digo? No te veo, Gerardo. Aquí estoy, Gerardo Ruiz. ¡Puta madre! Ese. No, está bueno. Se le cerró el mundo. Va a haber otros, no se preocupe. Bueno, haz de cuenta que el pinche Gerardo
se enojó y te roció en gasolina y te prendió fuego. Ah, que La madre. Se enojó. Sí, sí se enojó. No fue un Sí se batazo. enojó. No les de ideas. ¿Por qué sacaste tú 10 en urgencias y él sacó 80 y que la chingada y que bla, bla, bla? Muy bien. Entonces, tuviste una quemadura, te la vamos a dejar así tranquilona, ¿no? Como de 45% de segundo grado profundo, de 45%. Si gustan todos sacar su celular o su calculadora que tengan ahí a la mano y vamos a planear, ¿sí? Señorita, ¿cuánto pesa? Doctora. Como 57. 57. Vamos a dejarlo en 55. Okay. Porque ya bueno. tras las brasas, pues ya como quiera ya sudó. Vamos a dejarlo en 55. Ajá. Y vamos a ir de acuerdo a ATLS y vamos a hacer uno de acuerdo a Parkland con esos 55 y quedamos con ¿cuánto porcentaje de superficie corporal quemada? 40%. 45, ¿verdad? Ah, 45. ¿40? 45, ¿no? Fue 45. 45. Entonces, vámonos primero por Parkland, ¿ok? 4 mililitros por, ¿cuánto de porcentaje? 45. 45. 4 por 45 por el 55. peso, 55. ¿Cuánto le toca por Parkland en 24 horas? El total va a ser en 24 horas, ¿ok? Dice ¿Cuánto te 9.900. toca? 9,900. 9,900. Entonces, el 50% de esos 9,900 van a ser en las primeras 8 horas. ¿Cuánto es? 4,950. 4,950. 4,000. Entonces, la indicación va a ser 4,950 mililitros en las primeras 8 horas. ¿Va que va? ¿Sí? Y 4,950 mililitros en las siguientes 16 horas. 16 horas. Ajá, muy bien. Van a decir, híjole, a ver si no los confundo con esto. Las bombas de infusión, siempre tiene que ser con bombas de infusión, ¿no? ¿Cuánto les tocaría? O sea, 4,950 entre 8. ¿Cuánto les da? 618.75. A eso le van a poner, entonces van a poner solución Harman, 618 mililitros por hora en las primeras 8 horas. 8 horas. Ahora vamos a dividir 4,950 entre 16. 309.37. Entonces, posteriormente, solución Harman, 309 mililitros por hora las siguientes 16 horas. Tenemos que ser así muy específicos. ¿Ok? Eso es por Parkland. ¿Cómo se les hace esa cantidad de líquidos? Muy alta. Muy alta. Sí, muy alta. Vámonos ahora por ATLS. En ATLS, pues va a ser prácticamente la mitad, el 50% de lo que calculamos. Si nos salen 9,995 por 55, ¿cuánto Pues nos sale? 4,950. 4,950. Por 45 por 55. 4,950. O sea, en ATLS el total es lo que se le pone nada más en las primeras 8 horas de Parkland. 4,000, ¿qué, perdón? 950. 4,950. 4,950. Eso sería en las 24 horas, ¿verdad? 5 litros. Se oye no tan descabellado, pero que seguramente me voy a quedar corto como quiera. Entonces, ¿cuál va a ser mi monitorización? Ahorita vamos a hablar un poquito más en cuanto a eso. Vamos a ver el déficit neurológico. Sabemos que podemos tener una afectación por déficit neurológico, ya sea en mi escala de coma de Glasgow, voy a determinar cuánto trae de Glasgow, pero puede estar modificada, 1, por los niveles de oxígeno bajo, 2, por los niveles altos de CO2, o 3, por intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, no solamente el déficit neurológico se puede deber a un traumatismo directo en cráneo, sino también a las complicaciones secundarias a la quemadura o a las lesiones por
de la vía aérea. En la E, es muy importante esto, la exposición. Tenemos que retirar la ropa quemada con químicos o mojadas, tenemos que retirarlos. Tenemos que prevenir que haya una mayor lesión, si son químicos, si todavía trae carbones, si todavía trae, si está mojado, para evitar la hipotermia sobre todo. ¿Sí? Un caso muy triste que nos tocó en el 2011, que no sé si ya se los había comentado, de unas chicas que de una sala de masajes que las quemaron completamente, tenían quemadura del 100% y todavía traían su ropa así con carbón quemando todavía su ropa interior. Entonces es importante retirarles todo para evitar toda esta situación. ¿Qué les van a pedir? Pídanles todo lo que tengan, porque tenemos afectación a todos los niveles. Primero, la biometría hemática para determinar las 3 líneas celulares. Vamos a tener leucocitos por una respuesta metabólica al trauma. La hemoglobina puede bajar por pérdida hemática. Las plaquetas pueden aumentar y tenemos riesgo de trombocitosis porque tenemos una trombocitosis importante. Podemos tener ahí podemos tener de trombosis. Una química sanguínea, vamos a tener también hiperglicemia y tenemos que tener un control adecuado de la glucosa. La función renal, podemos tener una lesión renal aguda por la misma hipovolemia. ¿Y por qué otra cosa podemos tener lesión renal aguda? Me imagino por la hipoperfusión. ¿Qué más? Ajá. Yo iba a rabdomiólisis. Rabdomiólisis, exactamente. Vamos a tener destrucción muscular, vamos a tener liberación de mioglobina y esa mioglobina va a ir a tapar los glomérulos que me van a generar una obstrucción. ¿Ok? Por eso vamos a pedir también biomarcadores séricos, vamos a pedir las enzimas cardíacas, que son medidores indirectos de esto. Una gasometría arterial para ver sobre todo en las lesiones de vía aérea. Dime. ¿También podrían tener una hiperuricemia? Claro, también. Sí. Ok, voy a pedir un examen general de orina, voy a ver la presencia de la densidad, de las proteínas o de sangre en caso de esta sospecha, ¿no? Siempre un electrocardiograma por las alteraciones metabólicas que pueda llegar a tener, aunque también es importante que en todas las quemaduras eléctricas determine yo también un estudio electrocardiográfico para valorar si no tengo una afectación en cuanto a arritmias cardíacas o trastornos de la conducción. Una radiografía de tórax en búsqueda de lesiones por inhalación o bien si hay una asociación con trauma que no tenga fracturas, que no tenga alguna de las lesiones que ya platicamos en la revisión primaria. Entonces, ahora sí, ¿cuáles van a ser mis estrategias y mis metas? 1, control térmico. Acuérdense que aquí debemos de evitar que mi paciente caiga en hipotermia y que genere pérdida de calor. Acuérdense que se perdió la barrera natural del organismo para mantener tu regulación térmica, tu temperatura. Entonces hay que protegerlo bien. ¿Con qué? Existen algunas mantas que son mantas térmicas para generar una conservación del calor. Siempre debemos tener como objetivo que esté por encima de 36.5, con cobertores, con lámparas directas sobre la piel, con este tipo de mantas, etcétera, ¿no? Debemos de evitar la pérdida de calor y eso obviamente me va a generar también una pérdida de la hidratación. El control del dolor es muy importante, tenerle un punto muy importante a esto, darle su importancia. Siempre, sobre todo, utilizando opioides, que aunque me puedan generar una pérdida de las resistencias vasculares e hipotensión, obviamente me va a prevenir, voy a tener menos daño con a nivel de la lesión renal aguda, ¿sí? Siempre utilizar una combinación, podemos utilizar opioides y no opioides, pero nunca tenerle miedo a la utilización de fármacos opioides. Buprenorfina, fentanilo, morfina, etcétera, ¿no? En combinación con algunos fármacos como AINES, ¿sí? O bien asociación a fármacos como el paracetamol, a fármacos analgésicos, ¿no? Siempre colocar un catéter urinario y checar siempre cómo están mis volúmenes urinarios. Debemos de tener siempre un rango
entre 1 y 2, siempre, siempre. Yo sé que lo normal es de 0.5 a 2, pero en el paciente quemado debo de tener un volumen de entre 1 y 2. Inclusive te mencionan en algunas guías que en la quemadura eléctrica debe tener siempre por encima de 1.5 mililitros kilo hora. Los mililitros que, por ejemplo, la señorita Andrea, que orinó 300 mililitros en 8 horas, ¿cuánto le tocaría de índice urinario? Serían 300 mililitros De 6 más o menos. entre los 55 kilos que nos entre 8. 300 entre 50 es el número de horas que presenta esa uresis. ¿Cómo no están en rango? Acuérdense que mi rango es de 1 a 2. Está por debajo de ese rango. Tendría que incrementar bolos de líquidos para tratar de recuperar esa uresis. Aquí ya me estoy viendo de que mi reanimación hídrica no es efectiva y que no estoy teniendo un rango terapéutico, un objetivo de rango específico para los volúmenes urinarios y me estoy quedando corto, ¿sí? Siempre hay que prevenir el riesgo de rhabdomiólisis, hay que utilizar en caso de que tenga una CK elevada o que ya tenga mioglobina detectable, pues tendría que alcalinizar mi orina, ¿sí? Doctor. En los cuidados de los sitios dañados, pues bueno, hay que, dime. Pero por ejemplo, si ya estoy en mi cantidad de líquidos límite, que según, o sea, ATLS o según Parkland, la que estoy utilizando, y aún así su índice urinario es bajo, ¿está indicado administrar más líquido? Efectivamente, sí, efectivamente. Acuérdate que es una combinación de todo, ¿no? Si tu paciente está hipotenso, taquicárdico y oligúrico, está significando que ese líquido que estoy administrando yo no se está distribuyendo de forma adecuada. Acuérdate que es por una que cuidar, e inclusive hasta con transfusión de plasma fresco, ¿sí? Para que mantenga ese líquido dentro de la vasculatura. Okay. ¿Sí? Si no tienes proteínas, si no tienes presión oncótica óptima, los 5 litros que le pases, los 5 litros los va a fugar. Pero acuérdate que si ves que el riñón está sufriendo, entonces tendríamos que incrementar nuestra cantidad de líquidos que estemos administrando. Vale. Las flictenas, tratarlas de drenar, ¿sí? Existen fármacos que están indicados, que es el silvadene, la sulfadiazina de plata. Estos fármacos son antisépticos tópicos que previenen la colonización ahí bacteriana de esos niveles. Nunca utilizar en cara porque su absorción en cara es muy alta, entonces vamos a tener intoxicaciones por plata. Entonces, aquí es muy importante que si tú tienes un sitio y ya lo pasaron a curar a quirófano, todos los pacientes tienen que pasar a quirófano a realizar una curación bajo anestesia. Limpiar todos los sitios. O sea, tiene que intubarse al paciente, se le hace una curación bajo anestesia, despertarlo si es que es viable, el que esté despierto, y ya posteriormente es hacerle curaciones y proteger mediante antisépticos tópicos para evitar que haya colonización bacteriana. La plata es muy buena, existen apósitos de plata donde vemos cómo hay una recuperación completa tras su administración, donde hay una regeneración dérmica de forma adecuada. Existen también apósitos hidrocoloides. ¿Qué significan esto? Significa de que te están chupando continuamente el tejido inflamatorio, el líquido inflamatorio. Entonces siempre una herida que esté más seca, ¿sí? Va a ser una herida que va a tender a una amplia recuperación. Si la herida está húmeda, pues por lógica vamos a tener un retraso en la cicatrización. Y esos apósitos hidrocoloides es lo que hacen. Hacen una succión continua del líquido inflamatorio y te genera que esté más seca la herida o las lesiones y que pues vayamos a tener una recuperación más oportuna, ¿no? En cuanto a las lesiones eléctricas, tenemos siempre que recordar que hay lesiones de baja tensión y de alta tensión. Por lo general, las de baja tensión
te pueden tener lesiones solamente locales, las de alta tensión te van a generar inclusive hasta parálisis del centro respiratorio y vas a tener una corriente brusca que te pueda generar inclusive hasta un arco y salir expulsado el paciente, ¿no? Tenemos 3 tipos de lesiones. Una que es una lesión directa, una quemadura verdadera, ¿sí? O sea, la que genera ahí directamente sobre, así como las películas que los avientan a la computadora maestra de la guarida y que se quedan pegados. Esa es una quemadura directa, ¿sí? Una lesión en arco, esto sobre todo pasa en los trabajadores de la construcción que traen una pala, que traen una varilla y sin tocar siquiera algún cable de alta corriente, se genera un arco, ¿sí? Y presentan la lesión de entrada por las manos y salida por los pies. Tenemos afectación de todo puede haber afectación hasta de ojos, sistema nervioso central, riñón, sangre, por el mismo paso de la corriente eléctrica. Y ya para terminar la sesión, vamos a ver este caso clínico, tenemos un... Dime. Yo nada más tengo una duda, en relación a los de a las lesiones de alta, que siempre busca la tierra, o sea, ¿qué significa eso? Sí. Dos diapositivas. Por lo general va a ser el sitio que esté más alejado de donde entro. Sí, normalmente si tú, por ejemplo, agarras un tubo y lo pegas hacia un cable eléctrico, pues obviamente la energía eléctrica va a tender, siempre si te fijas la energía eléctrica lleva un recorrido y sobre todo va a ir buscando, siempre va a ir buscando la tierra, la energía eléctrica. Entonces va a dirigirse hacia el sitio donde no esté directamente la energía. En este caso, si te entra por las manos, ¿por dónde va a salir? Pues va a salir por los pies, ¿sí? Vamos a tener un sitio de entrada en las manos y un sitio de salida en los pies, y puede ser viceversa, ¿no? Entonces, va a recorrer la energía y pues sobre todo la energía eléctrica, ¿por dónde crees que ¿por dónde crees que va a viajar? Pues va a viajar por el sistema nervioso central, por sangre, porque hay electrolitos que conducen la electricidad de forma adecuada, ¿sí? Solamente que en su paso, pues va a llevarse la lesión directa sobre tejido muscular, tejido blando, tejido miocárdico, tejido renal, etcétera, ¿no? No solamente puede ser la afectación. Si tú tienes un paciente que llega con un Glasgow de 15, que te dices que sabe que tuvo una lesión, me electrocuté, ves que en las manos está afectada, a lo mejor está afectada una mano y está afectada otra mano. ¿Qué significó? De que entró por una mano y salió por la otra. Pero si está neurológicamente íntegro, si aparentemente está bien, no es un paciente que se tiene que dar de alta. Tendríamos que hacerle un estudio para ver si no tiene afectación en un electrocardiograma, cómo está su química sanguínea, sus enzimas cardíacas y todo lo que ya más hemos visto, ¿no? Entonces sí es importante la pregunta, porque pues a final de cuentas todo esto es termodinámica y es física y tendríamos que saber eso. Siempre que tengas un sitio, una quemadura eléctrica, busca por dónde entró y por dónde salió. Y como le repito, yo creo que un 50-55% de los pacientes que presentan esto son trabajadores de la construcción o de Comisión Federal o de los que trabajan en electricidad, y hasta ellos dicen, me entró por la mano, o sabe que me entró por la cabeza y me salió por la rodilla. En serio, y así es. Y tienes que buscar siempre un sitio de entrada y un sitio de salida. ¿Va? Ok. Gracias. Tenemos aquí este caso clínico donde tenemos un masculino de 75 kilos, tiene quemadura de segundo grado profundo en toda la cara anterior del tórax y del abdomen, así como en toda la cara anterior del brazo derecho. ¿Cuánto tendrá de superficie corporal quemada? Vámonos ahí, a ver. 27. 22.5, sí. Vamos a ver, entonces serían 9 del tórax, 9 del abdomen, ya van 18. ¿sí? Y los 4.5. Y la cara anterior, los 4.5, me daría 22.5. Entonces tengo una superficie corporal de 22.5. Si es un cálculo por ATLS, ¿cuánto le tocarían las primeras 24 horas? 6.750. Serían los 22.5 por 75. Bueno, serían por 2. Por 2 serían por ATLS. 3.375.
3.375 en 24 horas, ¿verdad? Yo sé que el 50% lo voy a administrar en las primeras 8 horas y el 50% siguiente lo voy a administrar en las siguientes 16 horas. ¿Sí? ¿Va que va? Sí. Pero el cálculo lo hicimos por ATLS y esa indicación es de Parkland, ¿no? No, por Parkland es por 4. No, pero es que dijo de las primeras 8 y luego las siguientes 16. Sí, ATLS es igual. Okay, en ambas es 8, sí, 50% en las primeras 8 y 50 en las siguientes 16. Okay. No sé por qué me había quedado con que ATLS era el total entre las 24 horas y esa era eso por hora. No, no está bien. Okay. Igual, nos vamos al 50-50. Ok. Aquí tenemos otro caso. Femenino de 22 años de edad, 60 kilos. ¿Sí? Presenta lesiones térmicas por escaldadura sobre ambas manos. Vamos a ir contando. Ambas manos, ¿ya cuánto llevamos? 2. 1 y 2. Ajá. 2. Toda la extensión del abdomen anterior, ¿ya llevamos? 11. 11. ¿Sí? 11. Y ambos muslos. Y ambos muslos, ¿cuánto llevamos? Del muslo, o sea, la pierna pues completa. 9 y 9. 9 y 9. 9 y 9. 18. Ajá. 29. 29. ¿Sí? Entonces tenemos 29% de superficie. Si es por ATLS, ¿cuánto sería la administración? 3.480. Sí, me salió lo mismo. 480. Es 480. En 24 horas, ¿verdad? Entonces, cuando estén en el internado y que les pregunten ¿cómo se calcula? Le dije, ustedes manejen, bueno, ahí ese menciona que haya 2 porcentaje por aunque la fórmula de Parkland te hablan 4 por porcentaje de superficie. Otros centros hospitalarios manejan otro tipo. Parkland es un hospital que te genera, es una corriente, pero es una doctrina pues que te genera ese criterio en cuanto al tratamiento. Existen hospitales como el de Galveston que tienen modificaciones a su tratamiento, pero nosotros nos vamos a ir de acuerdo a ATLS y a Parkland para que la conozcan, ¿va? Tenemos este paciente, 32 años, 72 kilos, tiene 5 horas de evolución en un incendio en casa-habitación y tiene un Glasgow de 5 puntos. Hay saturación del 88%. En este último caso, vamos al ABCDE. Dentro de la A, ¿qué puedo sospechar? Vía permeable, tenemos que... Porque tiene menos de 5. Con el monóxido de carbono del humo. Probablemente está intoxicado. Una habitación. Tengo intoxicación por monóxido de carbono, seguramente. ¿Qué otra cosa tiene que yo pueda sospechar que su vía aérea esté comprometida? Que haya quemadura. Por en nariz, en boca. ¿Ese paciente tiene quemadura de la vía aérea? Probablemente sí. No probablemente, tiene quemadura en cara. ¿Sí? Okay, ya teniendo quemadura en cara, ya tenemos una quemadura de la vía aérea, si se fijan. Sí. Es imposible que no tenga, ¿no? Entonces, este paciente, dentro de la A, ¿qué tendríamos que hacer? Pues primero evaluarle la vía aérea, a ver si podemos intubar, y si no, nos vamos a la... No. Pues también. Crico, ¿no? Aquí ya tengo una... No, espérense. Aquí ya tengo un paciente que tiene un deterioro neurológico. Espérense. Tengo un paciente que tenga un Glasgow menor de 8. Ya es un paciente que no puede manejar su vía aérea. Ya nada más por eso, ¿qué tengo que hacer? Intubar. Está saturando bajo. Seguramente tiene los datos de intoxicación por monóxido de carbono. Ese paciente tiene que intubar. Ese paciente tiene quemadura de la vía aérea. Por quemadura en cara. Ese paciente se tiene que intubar. O sea, dentro de mi abordaje primero tiene que ser, ¿sabes qué onda? Vamos a tener que manejar una vía aérea artificial. Vamos a ponerle un dispositivo tanto infra o supraglótico, según lo que pueda tener yo a la mano, ¿no? Un incendio en casa-habitación, seguramente tengo intoxicación por monóxido de carbono. No fue motivo de la plática, pero el monóxido de carbono, ¿cómo se trata? La intoxicación por monóxido de carbono. Oxígeno al 100. Oxígeno al 100%, ¿no? Entonces a este paciente lo tengo que oxigenar al 100%, y si veo que tiene un déficit neurológico que no le permite respirar de forma adecuada, y si tengo más
criterios de quemadura de la vía aérea, ese paciente definitivamente se tiene que intubar. Dentro de la B es generarle una respiración, una ventilación de forma óptima con adecuados niveles de ventilación, de oxigenación. Dentro de la C, nos vamos ahora sí. En la C, ¿a qué me voy? A que a mi paciente le tengo que restituir una adecuada cantidad para mantener su volumen circulatorio. ¿Cuánto? De acuerdo a lo que vemos, solamente cuánto le damos